Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro de Transporte, el doctor Germán Cardona. A ver, ministro, están interrumpidas hoy dos grandes vías. La Ruta del Sol, por su segundo tramo, y la línea. ¿Qué va a hacer usted con los dos temas? Bueno, el tema de la Ruta del Sol. Arranquemos por ahí, que ese es un tema, digamos, muy importante para el país. Es muy triste, y yo lo dije y lo repito ahora, que esto hubiera sucedido, porque esto indiscutiblemente nos generó un dolor de cabeza que afortunadamente se está solucionando, ¿sí? Y se va a solucionar. Hay que entender que este proceso de la infraestructura, como se lo dije yo a usted en la edición anterior, esto empezó en el 2010, ¿sí? Y además le quiero decir una cosa, Yamit, los colombianos tenemos que entender que el tema de la infraestructura no es un tema ni para 5, ni para 10, ni para 15, ni para 20 años. Esto es para mucho tiempo. Déjeme, le hago una pequeña acotación. El presidente Eisenhower en Estados Unidos, cuando regresó después de ser comandante en la Segunda Guerra Mundial, propuso el lanzamiento del plan de autopistas de los Estados Unidos. ¿Y usted sabe cuándo arrancó ese plan? En 1956, hace 60 años. Antes de esa época, Estados Unidos era un país que apenas tenía unas vías normales, como seguramente las tenemos nosotros ahora. Tenía una red ferroviaria que después la tuvieron que suspender porque eso generó mucha corrupción en Estados Unidos, pero arrancó con todo este tema de redes viales, que inclusive las vino a terminar Estados Unidos casi que en el año 1999, y lo que valía 12 millardos en esa época y se pensaba que lo iban a hacer en 12 o 15 años, terminó costando más de 135 millardos y duró más de 35 años. Entonces este tema de la Ruta del Sol puede ser uno de los problemitas que hemos tenido con el tema de la infraestructura, pero hay que mirar también todo lo demás que se está haciendo y cómo está funcionando. ¿Qué vamos a hacer con la Ruta del Sol? El Instituto Nacional de Vías está en este momento en el proceso de sacar unas licitaciones para reiniciar esas obras, ¿sí? Y una vez se reinicien esas obras, luego la Agencia Nacional de Infraestructura va nuevamente a concesionar la terminación de ese proyecto. Ese es un proyecto de más o menos 500 kilómetros de longitud. Al día de hoy se han ejecutado, calculo yo, unos 250, 260 kilómetros, o sea que nos falta el resto. Entonces yo tengo mucha fe y me voy a sentar, una vez ya esté posicionado como ministro, me voy a sentar con las entidades financieras, con, lógicamente, el Instituto Nacional de Vías, con todos los que tienen que ver con este tema de la infraestructura en Colombia, para que veamos cómo seguimos apoyando todos estos proyectos, cómo todas estas obras que se han adjudicado hasta ahora, de las cuales ya hay 8 que están completamente adjudicadas y tienen recursos apropiados, pues cómo logramos que el resto, que estamos hablando más o menos de 30, 31 proyectos, también los impulsemos y le dejemos al próximo gobierno, y esto es muy importante que me lo escuche el país, al próximo gobierno le dejemos las puertas abiertas para que siga desarrollando esta infraestructura y dentro de 10 años podamos decir que Colombia es uno de los países más desarrollados en el continente americano en el tema de infraestructura. Bueno, pero lo que yo quiero oír de ustedes es saber si va o no va su propósito a reanudar la Ruta del Sol en el tramo que está paralizado. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo vamos a hacer como ya le dije. El Instituto Nacional de Vías tiene unos recursos para sacar un primer paquete de... ¿Cuándo abre licitación? Yo calculo que más o menos en unos 2 meses. Para ese tramo. Eso se debe estar empezando a adjudicar. ¿Y se debe adjudicar. adjudicar cuándo? Pues póngale usted que dentro de los trámites normales de las adjudicaciones de obras públicas se demore 2 o 3 meses más o menos. ¿Y ese tramo estará terminado antes de que termine el gobierno? Yo espero que sí. Y lo más importante y lo que queremos, y yo estoy seguro que eso es lo que queremos todos, es que finalmente esa Ruta del Sol número 2 pueda volver a tener un concesionario
después de que se liquide todo este contrato de Odebrecht, para que ese nuevo concesionario ya termine completamente este proyecto. Pero entonces, su propósito, doctor Cardona, es que la Ruta del Sol sea inaugurado por el presidente Santos. No, indiscutiblemente no. La Ruta del Sol número 2 es imposible que la pueda inaugurar el presidente Santos, porque es que ese proyecto está paralizado ya hace varios meses, ¿sí? Entonces, si yo le digo eso a usted, le estoy mintiendo. Lo que sí le garantizo yo a usted y al país es que con las licitaciones que empecemos a sacar desde el Instituto Nacional de Vías, reiniciamos nuevamente las obras. Pero no la termina. No. ¿Cuánto tiempo más o menos durará la Ruta del Sol? Pues normalmente un proyecto de estos de concesión debe durar más o menos unos 5 años, ¿sí? Desde su iniciación en forma hasta su terminación, ¿sí? Pero no es ni el próximo gobierno, pues. Yo estoy seguro que le ponemos toda la voluntad y el próximo gobierno con seguridad que sí lo va a poder hacer, porque es que no se le olvide lo que le acabo de decir. Ya hay más de 250 kilómetros construidos y en buen estado, y faltan más o menos otros 250 kilómetros. ¿Y la línea? Hombre, la línea, a mí me tocó también recibir el tema de la línea. La línea tuvo muchas dificultades, eso las conoce ya el país, eso el Instituto Nacional de Vías le ha tocado luchar con la línea de una manera importante. Hay que hacerle entender a los colombianos que la línea no es solamente hacer un túnel de 8.6 kilómetros de longitud allá en el alto de la línea, ¿sí? Sino que es que eso tiene una serie de puentes y de viaductos de acceso hacia ese túnel y a la salida de ese túnel, o sea, de acceso desde Cajamarca hacia la zona del túnel y de salida desde la zona del túnel hacia el municipio de Calarcá. Entonces, ya el Instituto Nacional de Vías acaba de adjudicar una licitación, calculo yo, no recuerdo, como de unos 220.000 millones de pesos a 12 firmas colombianas muy importantes. Y además acaban de adjudicar la interventoría también a una gente que yo considero que es muy seria, para que le trabajemos muy duro a ese proyecto. Y yo aspiraría a que le pongamos toda la voluntad. Me voy a reunir con los contratistas y con los interventores para trabajarle a ese proyecto con toda la celeridad. Pero ahí sí aspira usted a entregarlo bajo su gestión, si coincide con la presidenta. Pues Yamil, yo creo que yo sería un mentiroso, y eso es lo que yo no estilo, si le dijera que el 7 de agosto ese túnel está completamente terminado. Es que calculemos cuánto lleva paralizado también esa obra. Por lo menos todo este semestre ha estado paralizado, ¿sí? Entonces, yo no dudo que para la época en que termine el gobierno Santos, ese proyecto ya va a estar muy, muy adelantado. Yo no lo dudo. ¿A punto de inauguración? Pensemos que así sea, y pensemos que inclusive vamos a poder entregar muchos de esos puentes y muchos de esos viaductos, y seguramente que la obra como tal, también lo que es el túnel, que es un túnel de 8.6 kilómetros, que es un gran túnel, también va a estar muy adelante. Lo que pasa es que hay una cosa, no solamente son las obras que se acaban de adjudicar, eso tiene unas obras electromecánicas que valen una plata muy grande, y tiene otra serie de obras internas que también tienen un costo importante. Ahora, mire, ministro, otra de las obras que Bogotá anhela es la salida hacia el llano. No la vía está bien, sí, pero la salida es traumática y terrible, espantosa. Yo supe que usted estuvo hablando ayer con el señor alcalde de Bogotá. Sí, señor. ¿Llegaron a un acuerdo sobre ese tema o van a hablar del tema? Pues le voy a contar que yo estuve hablando ayer con mi muy buen amigo Enrique Peñalosa, a quien de paso le quiero decir que quiero y respeto mucho como alcalde, y coincidimos en que queremos trabajar muy de la mano. Con Enrique acordamos reunirnos la semana entrante para hablar del metro, para hablar de otra serie de proyectos que él tiene importantísimos para Bogotá. Tiene una persona al frente del metro que ese sí que es un ciudadano que me genera respeto, que es Andrés Escobar. Entonces yo creo que ahí vamos a poder trabajar muy decididamente. Y quiero también decirle, los recursos que el gobierno nacional ha prometido para el metro están.
O sea, ese cuento de algunas personas de que es que eso es un cuento y que eso es un cheque chimbo, eso es mentiras. La plata está, la voluntad está y el alcalde tiene toda la voluntad Es decir, de sacar eso. ¿usted cree que antes de terminar este gobierno, el gobierno del presidente Santos, estará abierta la licitación? Pues Enrique lo ha dicho así y yo le creo. Le creo y le creo a él y le creo a Andrés Escobar. Siguiente tema. Bueno, mire, ¿usted va a ratificar a toda la gente o va a cambiar? Pues hombre, yo creo que habrá necesariamente en todos estos cargos, habrá que mirar algunas cosas y eso lo miraré ya en su momento. O sea, yo aspiro a posesionarme la semana entrante y ya miraremos eso, pero... ¿Y el doctor Andrade va a continuar? Yo a Luis lo invité a ser el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y no fue fácil. Cuando yo llamé a Luis... ¿Usted lo nombró? Claro, ¿Ah, sí? claro. Cuando yo llamé a Luis Fernando Andrade y le dije que quería que él fuera el presidente de la ANI, no fue fácil. Luis me dijo, palabras textuales, cuando nos reunimos, me dijo, hombre, a mí me da miedo porque es que yo no tengo experiencia con el sector público. Que termine siendo llamada por la fiscalía. No, es que lo que, mire, desafortunadamente, y se lo digo con el cariño que yo le tengo a Luis, lo que él me dijo hace 6 años o 7 años, desafortunadamente es lo que le está sucediendo hoy. Entonces me hizo una serie de consideraciones y dije, Luis, mientras usted esté bien asesorado jurídicamente y mientras todo esto se haga como es, que yo sé que él ha querido hacer las cosas de la forma más transparente posible, yo estoy seguro que esos problemas nunca van a existir. Yo estoy seguro. Él va a continuar frente a la... Perdóname una cosa, yo estoy seguro que Luis le va a responder a la... Fiscalía. Pues yo no iría a la fiscalía porque ya ha sido llamado ante un juez. Él va a poderle responder ante ese juez con la inteligencia, la capacidad y los conocimientos que él tiene para que, ojalá y Dios mediante, logre solucionar todos los problemas. Pero como ese proceso ante la justicia demora, él se la ha confirmado. Yo tengo que sentarme a conversar con Luis, tengo que sentarme a conversar con el presidente Santos sobre este tema. Yo creo que él y yo coincidimos en que lo que queremos es que esto funcione de la mejor manera posible y lo que quiero saber es también cómo se siente él para saber entonces cómo está más trabajando. Siguiente tema, señor ministro, después de comerciales. Los taxis, las APP de los taxis y Uber. Bueno, dolor de cabeza permanente. Bienvenidos, aquí no hay dolores de cabeza. ¿Ah? A ver, señor ministro, Uber, ¿cuál es su posición? Mire, Yamil, hablemos mejor de los taxis en general. Yo uso con alguna frecuencia el servicio de taxis. En los últimos días he estado hablando mucho con los taxistas acá en Bogotá y les he estado preguntando cómo están evolucionando con el tema del nuevo esquema que lanzó la alcaldía para controlar precisamente todo ese tema de los taxímetros. Me he encontrado con una sorpresa y es que muchos taxistas, o por lo menos algunos con los que he hablado, me dicen que ellos todavía no saben cómo es que tienen que manejar esa aplicación. Sí. Pero coinciden en una cosa, en que esa es una forma de ellos volverse más eficientes, de que la gente pueda pedir el taxi, lo pueda pagar inclusive con su tarjeta de crédito, lo pueda pagar si se quiere en efectivo, pero que esté definido desde el momento cero el pago de la carrera. ¿Y cuánto le va a costar? Claro, ¿qué pasa con Uber? Uber fue una aplicación que apareció porque unos señores muy inteligentes se inventaron eso a nivel mundial y están lógicamente haciendo excelente negocio en todo el mundo. Usted me va a preguntar seguramente si yo he usado Uber. Y yo le voy a responder que desafortunadamente en alguna ocasión me ha tocado hacerlo. ¿Por qué? Porque yo vivo en una zona de Bogotá que no es lejos, es apenas empezando a salir hacia La Calera. Cada que pido un taxi, se lo garantizo, siempre. Allá no voy. Me dicen, allá no subimos, ¿sí? Es más, una vez me tocó tomar un taxi en la carrera séptima con calle 72, al frente de donde tenía mi oficina. Me monté en el taxi, me dijo, ¿para dónde va? Y le dije, voy aquí arriba, saliendo hacia La Calera.
en tal parte. Y me dijo, bájese porque yo por allá no voy. Mi taxi es de gas y gas no alcanza a subir. Entonces me tocó bajarme. Las pocas veces que me ha tocado, digamos, bajar en carro desde mi apartamento, cuando no he tenido carro en que movilizarme, digamos, me ha tocado tomar ese servicio de Uber. Pero le voy a decir una cosa, Yamil. Yo soy 100% amigo del apoyo a los taxistas, porque para mí el taxista es un ser humano sano y bueno. Lo que la gente le está pidiendo a los taxistas es simplemente buen trato. Y muchas veces, y no nos neguemos, ha habido problemas aquí en Bogotá de que la gente ha tomado un taxi a altas horas de la noche o en un sitio no determinado y han aparecido todos estos temas de atracos, de asesinatos, de la escopolamina, sí, todo eso. Entonces la gente sufre mucho con eso. Pero si logramos que todo este servicio de taxis, que todas estas empresas que tienen sus aplicaciones, las pongan a funcionar eficientemente, creo que vamos a controlar entre todos ese tema de Uber. Pero sobre Uber, es una plataforma. En consecuencia, ellos no operan como empresa de taxis. Claro, porque son ilegales. El problema es que ellos son ilegales, pero ellos se han ido legalizando donde les han ido exigiendo. El problema que tenemos aquí en Colombia es que lo que ellos proponen seguramente no se les acepta, porque también el gremio de los taxistas, no se nos olvide que aquí hay más de 52.000 taxis en la ciudad de Bogotá. Entonces seguramente el gremio de los taxistas, como ve esa presión tan horrible de Uber y esa ilegalidad, porque digamos los UberX son 100% ilegales, pero esa es mucha gente que está trabajando también para llevar el sustento a su hogar. O sea, si usted mira al final del camino, todos los seres humanos que manejan esos vehículos son gente respetable, pero yo coincido en que la ilegalidad no es la forma de solucionar los problemas, pero también, y para empezar por Bogotá, esta medida que acaba de tomar la alcaldía y la Secretaría de Movilidad, yo la aplaudo. Simplemente invito al secretario de Movilidad y a los empresarios de los taxis de Bogotá a que capaciten a sus taxistas para que puedan empezar a usar eficientemente esas nuevas plataformas que ya la alcaldía les está exigiendo. Siguiente tema, señor ministro. El río Magdalena. Bueno. También interrumpida, ¿no?, su función de navegabilidad. Usted sabe una cosa, que usted sí la tiene que saber, pero los colombianos seguramente mucha gente no la sabe. Cuando los españoles llegaron a Colombia, la primera vía de comunicación que usaron fue el río Magdalena, ¿sí? Y ese río Magdalena ha sido una arteria muy importante de Colombia. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Abandonamos el río Magdalena. ¿Por qué? Por la contaminación, por todos estos problemas de deforestación, por toda esta falta de control ambiental. Pero el río Magdalena, y ya me tocó a mí. O sea, yo como ministro de Transporte en el año 2010 me metí con el presidente Santos en este tema de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Eso es una realidad. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya se hizo un trabajo para organizar esa situación que se venía presentando. Ya tengo entendido que el ministerio adjudicó unas obras de dragado del río, y lo que sé también es que finalizando este año, principios del próximo, ya se piensa volver otra vez a sacar una... No, pero eso se interrumpió, ministro. No. Se interrumpió. Claro que se interrumpió, pero en este momento el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, está sacando unas licitaciones para mejorar la recuperación. Es que mire, el asunto es tan grave que la falta de dragado sobre el río está impidiendo que los barcos de gran calado lleguen, sí, señor, a Barranquilla. Pero lo que yo tengo entendido, o sea, no le puedo pues garantizar aquí lo que le estoy diciendo, pero sí creo que así es que acaban de sacar unas licitaciones para mejorar esas condiciones de profundidad y garantizar que ese dragado funcione. Pero lo que se va a hacer, ya digamos finalizando este año, principios del próximo, es nuevamente volver a sacar una concesión a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Hablando de Barranquilla, señor ministro,
el puente Pumarejo. Ay, ay, ay. Eso es una obra que a mí me produce satisfacciones. Le voy a decir algo, además no se lo digo, sino que le voy a repetir lo que me dijo Elcita Noguera. Hace 3 meses, hablando con ella, me dijo, mira, yo recuerdo que cuando fuiste a Barranquilla, al inicio de tu gestión, nos hablaste del tema del puente Pumarejo y que había que hacer un nuevo puente sobre el río Magdalena. Y yo, efectivamente, con todo mi equipo de trabajo del ministerio, me había obsesionado que debíamos de hacer un nuevo puente Pumarejo. Toda esta gente me colaboró y yo fui y les dije en Barranquilla, mire, es que nosotros en el gobierno, en el ministerio, queremos hacer un nuevo puente. Y yo me siento muy feliz de que hoy se esté ejecutando esa obra. Voy a tener los ojos puestos en ella para que esa obra funcione y funcione eficientemente, porque esa es una obra pública que se está haciendo con recursos del Instituto Nacional de Vías. ¿Cuándo va a terminar? Yo no sé porque yo no conozco la programación de esa obra. Ese es un puente de más de, creo que de 1.200 metros de longitud. El próximo gobierno. De varios carriles, es un puente maravilloso. Tengo que mirar cómo está la programación de ese proyecto y cómo va el avance. A propósito de Manizales, su ciudad, aeropuertos. Hombre, aeropuertos. Hablemos primero del de mi ciudad. Yo, como manizaleño, lo que más quisiera en la vida es tener alrededor de mi ciudad, que es una ciudad hermosa, que lo único que le hace falta es un verdadero aeropuerto. Quisiera tener el mejor aeropuerto del mundo, ¿sí? Ojalá. ¿Fue que compró la tierra del aeropuerto ese que no funcionó? No, la tierra del aeropuerto de Santágueda la vendieron para invertir todo eso en el tema del proyecto del aeropuerto del Café. Por eso. ¿Sí? Desafortunadamente hay una serie de problemas. Pero que no fue usted como alcalde. No. Yo lo que hice como alcalde en Manizales, y seguramente para que los manizaleños se acuerden, porque a veces me lo repiten, es que puse $1 millón en su momento para decir que si era cierto que ese aeropuerto valía $35 millones, como a mí me lo habían dicho, que nosotros desde el municipio, desde la alcaldía, poníamos $1 millón simbólicos. Pero ¿cómo le parece que al día de hoy creo que han invertido casi 200.000 millones de pesos en movimientos de tierras? Pero yo quisiera que ese aeropuerto llegara a buen término. Pero eso ya no. No. Ahí se están haciendo unos estudios adicionales. Pero el último dicen que el cruce de vientos y todas esas cosas. No. Yo creo que ese tema, hay más problemas de vientos en el aeropuerto actual, en el de la Nubia, ¿sí? Ahí se están haciendo unos estudios adicionales. Yo me voy a reunir con el gobernador de Caldas, a persona a quien le tengo un cariño inmensamente grande, al doctor Guido Echeverry, para hablar de ese tema del aeropuerto con las autoridades de Manizales que correspondan. Y cuando veamos que ese proyecto ya tiene una viabilidad real, pueden contar con mi apoyo. Ahora, ministro, se nos agotó el tiempo. ¿A usted cómo quisiera que la opinión pública lo recordara tan pronto termine su periodo como ministro de Transporte? Como el ministro que invitó a los colombianos a que a través de la infraestructura unamos este país, todos los colombianos, para que cada día tengamos un mejor país. Unamos el norte con el sur, el este con el oeste, las comunidades raizales con las comunidades del centro del país, y que finalmente todos construyamos esa gran malla para el desarrollo de Colombia. Ustedes tuvieron ocasión de escuchar ayer al señor doctor Germán Cardona, nuevo ministro de Transporte, y oírlo esta noche. ¿Qué opinión le deja? Muy buena, regular o mala. Perfecto. Ni más faltaba, así tiene que ser. Muy buena, regular o mala. Las opiniones que ha dado, los anuncios que ha hecho el doctor Cardona como nuevo ministro de Transporte. Resultados del sondeo al final de la emisión. Ministro, muy agradable hablar con usted. Muchas gracias por su visita y muchísima suerte. Yamid, muchísimas gracias y vamos a pedirle a la Divina Providencia que nos ayude mucho en este cargo. Vienen las noticias del día en la emisión, los resultados del sondeo salen al final de la emisión. Vienen las noticias del día porque comienza la emisión central del Noticiero CM.